Hola de nuevo, estoy de vuelta trayendo un nuevo video, recreando la teoría de Issei traicionado. Sinceramente hubo muchos puntos que debí tomar más en serio y esta teoría es el caso de ello, así que la otra teoría queda inconclusa hasta que la decida rehacer. Por lo pronto esta teoría tendrá el inicio desde la pelea Issei y Riser, así que habrá más campo donde trabajar. Sin demasiado preámbulo, daré a conocer cómo procederé con respecto a la teoría. Anteriormente en la teoría de Issei traicionado hice que Issei tenga las células Saiyajin y con ello también el potencial de Broly, que para quien no sepa, Broly tiene células S o células Saiyajin infinitas o en una cantidad demasiado grande, y estas células le dan el potencial a un Saiyajin y se pueden cultivar de distintas formas y aumentarlas. Bueno, con Issei quiero hacer algo distinto ya que si tomo una ruta tan fácil se volverá aburrido, así que formularé su crecimiento incluyendo todo en el mundo de DXD y a su vez, veré si es adecuado aumentar el nivel de todos o incluir más animes y variables series. Ya que si nos limitamos a DXD, este universo tiene potencial pero con los últimos tomos, este tomó una relación con seres llamados CBs o algo así y siendo sinceros habían demasiadas cosas que podrían haber tomado, así que con el transcurso veré qué le puedo añadir para no volver todo monótono. En cuanto a las relaciones, pienso hacer que sea realista en el punto donde hay verdaderas citas y no algo resumido y ya, aunque no pienso colocarlo en la línea de avance de la teoría, sino como algo adjunto para que se sepa del avance entre personajes. Naturalmente, como es solo para hacer estrecha la relación entre personajes, no habrá ningún desarrollo en la trama o avance de la línea de tiempo de la teoría, así que podrán simplemente conocer qué tal es mi desarrollo y de paso dar ideas basándose en sus experiencias, no en animes ni nada, sino lo real. Pasando de toda esa perorata, les introduzco mi nueva teoría con mi actual yo como creador, el cual aprendió mucho estando fuera del radar. Comenzaremos con la recapitulación de la batalla de Issei vs Riser. Issei fue incitado por el Mao Lucifer Sirches para ir al evento de celebración y pelear por la mano de su hermana, para salvarla de la ahora Playboy Riser. Issei logró llegar al evento, atravesar cada guardia, retar a Riser y dar una batalla medianamente buena, para proceder a tratar de utilizar sus trucos bajo la manga para batallar y ganar sabiendo a medias la diferencia de poder. Naturalmente, debido a Riser ser mínimamente capaz, logró evitar el destino prescrito y así, Issei Yodo perdió la batalla que lo volvería en un emperador de pechos. En el momento en que la batalla acabó, Riser decidió forzar a Rias a exiliar a Issei de su séquito. No le agradaba tener a alguien como Issei cerca suyo, mas no se esperó que la misma Rias apoyara su decisión y lo exiliara de su nobleza. Riser pensaba que Rias se resistiría para sacar a su preciado peón. Aunque sorprendido, Riser se animó a sí mismo sabiendo que por fin tendría a Rias en sus manos y podría tener relaciones con ella. Naturalmente no sabía que se maquinaba en su contra. Una vez Issei fue dejado en el mundo humano, roto y con sus ánimos por el suelo por las duras palabras dichas por su ama, Issei ahora debía tratar con un nuevo problema, su brazo de dragón, el cual cambiaba de forma debido al nuevo poder dragónico que poseía. Su cuerpo al no ser de dragón repelía de cierta forma el poder dragónico, lo que a su vez causaba efectos adversos en su brazo para ser específicos. Acordando con Drake para transformar su cuerpo en dragón para evitar tener tantos problemas, Issei se dedicó a recuperarse y hablar con sus padres para decirles que estaría un tiempo afuera gracias a una beca otorgada por la academia. Sus padres estaban confundidos acerca de por qué de repente Issei debía salir de la academia a estudiar a otro lugar, mas Issei estaba decidido a salir y cambiar. En vez de deprimirse tanto por lo dicho por Rias y lo ocurrido, decidió tomarlo como combustible y volverse alguien completamente distinto. Con decisión se dirigió con quien creía poder ayudarlo, o sea, Sona Citri, la otra encargada de la ciudad Quo. Issei quería obtener un folleto de círculo mágico para hablar con ella, pero lamentablemente no lo logró, así que de manera directa se dirigió con ella. Pensaba contratarla por ayuda para poder controlar su poder y volverse alguien endeble. A cambio le ofrecería el favor del Sekiryu-tei, un ser que sí o sí es notable en lo sobrenatural, como una futura criatura de poder. Issei piensa usar su favor como moneda de cambio, aunque naturalmente no podrá abusar del mismo porque este sigue siendo el favor de un ser que tiene el potencial para ser del top 10 existencias más fuertes, sin contar a los dioses dragones.
con un nuevo objetivo y su idea de ser alguien que pueda alzarse por encima de otros Issei se encaminó hacia la academia. Esta decisión sería el completo reverso de quien es, cambiará todo de él y será una variante que vivirá la historia de manera distinta, solo el hecho de ya cambiar sus motivos lo vuelve a alguien completamente distinto, su antiguo yo parecía haber sido erradicado de su cuerpo y mente. Debido a tener complicaciones con su brazo de dragón Issei tuvo que llegar a la academia en horario de clases e incluso con eso tuvo que tener específico cuidado en ser visto por alguien, no podía arriesgarse a ser visto con una garra reemplazando su brazo. Obviamente no pudo ser tan sigiloso y los sirvientes de Sona lo terminaron notando y sabiendo de antemano su situación lo único que hicieron fue notificar a Sona acerca de su llegada y hacia dónde se dirigía. Sona mientras tanto estaba escuchando con calma lo dicho por sus sirvientes y mientras seguía escuchando el reporte miró a su reina, Shinra Tsubaki. En un entendimiento tácito la reina se dirigió a la puerta para recibir al dragón emperador rojo. Sona al saber que se dirigía con ella simplemente les dijo a sus sirvientes que lo dejaran pasar y que ella se encargaría de ahora en adelante, a su vez calmó a su peón masculino quien mascullaba cosas acerca de Issei sobre ser un pervertido con intenciones dudosas. La heredera Citri intuía la razón de Issei para venir hacia ella, aunque desde un punto de vista distinto, su pensamiento estaba errado. Sona creía que Issei vendría a pedirle ayuda para hablar con Rías y ver cómo solucionar todo, ella creía fielmente en que esa era la razón, mas no pensaba en una posibilidad distinta dado la tanda de sucesos ocurridos en aquella boda. Aún mantenía presente cómo Sairaorg interfirió en la boda y ayudó a su prima a tener más tiempo, aunque tuvo repercusiones grandes para Rías, tales como, no poder estudiar en la Academia Quo, no poder contactar a su peón, llevarse a su alfil sellado y otras cosas. Por toda esa tanda de sucesos, aún consideraba que la razón era esa, mas no pensaba que lo dijo Rías a Issei enfrente de todos causaría tal cambio en el corazón del chico. Sona consideraba a Issei como alguien que tenía potencial, mas no parecía ser capaz de razonar la totalidad de su habilidad y no era capaz de pensar más allá de su perversión, lo que solo limita la totalidad de habilidades y su fuerza en sí. Cortando aquella línea de pensamiento, Sona escuchó el golpeteo de la puerta del consejo estudiantil, 3 golpeteos consistentes y pesados se escucharon en la silenciosa habitación. Con un asentimiento de cabeza Tsubaki abrió la puerta, lo que trajo a la vista de Sona a una figura cubierta de una gruesa capa, la cual dada la forma de su torso, daba a conocer cómo se sujetaba su brazo izquierdo, con aparente dolor o molestia. Tsubaki, la cual estaba en primer plano, pudo visualizar de mejor manera el rostro de quien había llamado a la puerta, siendo el esperado peón de Rías Gremori. Este mismo tenía un rostro bastante interesante, sus cejas estaban fruncidas, casi pareciendo enojado, sus ojos se movían ligeramente por la habitación, como si estuviera preocupado de algo, a su vez, sus labios estaban fruncidos, casi mordiéndose el labio inferior. Sona, ya esperando al chico, le dio el permiso de pasar. Agradecido y con sus hombros un poco más relajados, se abrió paso mientras daba una reverencia de cortesía hacia la reina de Sona, la cual correspondió con una reverencia propia pero no tan pronunciada. Ya en el centro de la habitación y al frente del escritorio del presidente estudiantil, Issei se quitó la parte que cubría su rostro, ya intuyendo que sería estúpido cubrirse el rostro, más aún al no ver a los sirvientes de la otra administradora de Quo. Con su rostro descubierto, dio a conocer la expresión en su rostro y a su vez, dio a entender que el asunto a tratar no era mera trivialidad para él. Mientras tanto, desde la perspectiva de Issei, este podía ver a Sona entrelazando sus dedos mientras su barbilla descansaba entre los nudillos de sus manos. La expresión de Sona se podía decir que era de calma o serenidad. Antes de empezar a contar su motivo para aparecer en la academia y visitar su oficina, Sona lo interrumpió. Sona. Buenos días Yodo-kun, antes de que empecemos a hablar de tu motivo de visita, quiero que te sientes y aceptes el aperitivo que Tsubaki te servirá, ¿estás bien con eso? Issei. Buenos días Kaiicho, no tengo ningún inconveniente. Con un toque de nerviosismo, Issei procedió a sentarse y mirar con cierta apreciación el cómo Tsubaki calentaba el agua y colaba el té.
Mientras tanto Sona miraba con detenimiento el cómo Issei se expresaba facialmente, podía notar de mejor manera el cómo el rostro de Issei presentaba grados de agotamiento y cansancio algo exagerados, véase como, ojeras pronunciadas, ojos irritados, una piel pálida y labios con marcas de haber sido mordidos. Sona anotó mentalmente el nivel de impacto que tuvo lo ocurrido en aquel intento de boda de su mejor amiga, con su más reciente peón, parecía tener insomnio y severas molestias para dejar de lado sus pensamientos. Una vez que Tsubaki terminó de preparar y calentar el té, así como sacar unas galletas de un mueble y dejarlas en un pequeño plato, se dirigió hacia Issei, el cual miraba con calma sus acciones, sin una muestra exacta de perversión, solo apreciación. Con solo mirarla de esa forma Tsubaki ya se daba cuenta que algo había pasado con él. Sin sentirse molesta por su mirada más allá de extrañada, Tsubaki procedió a dejar una taza de té caliente junto a las galletas en la mesa colocada en medio de ambos sillones, y se agradeció el gesto y centró toda su atención en la taza de té humeante frente a él. Sona observó cómo el rostro angustiado de Issei pasaba a uno más melancólico, parecía dejarse llevar por sus pensamientos de estos últimos días, no había preocupación por ella o Tsubaki, no había perversión, solo profunda melancolía. Con solo una mirada le dio a entender a su reina que no interfiriera en su conversación con el chico y que se quedara al margen. Tsubaki acató la orden sin cuestionar nada y se paró detrás de ella a su derecha, una típica posición adoptada por ella cuando las cosas eran serias o de un asunto formal. Con el pasar de los minutos Issei permanecía con aquel rostro, miraba aquel té como si fuera lo más interesante, apenas había tocado su taza y ni hablar de las galletas, solo había probado una y con cuidado de no ensuciarla dejó en una servilleta al lado de la taza que empezaba a perder su temperatura. A pesar de querer que su invitado no se sienta más afligido de lo que ya estaba, Sona debía saber si su idea era correcta con respecto a la visita del chico, algo le decía que la dirección de esta conversación le traería problemas. Aclarándose la garganta 2 veces, Sona hizo que Issei parpadeara lentamente dándose cuenta que había perdido toda concentración en lo que iba a pedir. Avergonzado, Issei dejó de mirar fijamente aquella taza y dirigió toda su atención a Sona. Notando cómo mantenía una posición recta y seria, Issei se sintió algo presionado y debido a ello se irguió mientras una de sus manos se colocaba a su costado, mientras la otra, su garra, se escondía más entre aquella capa. Sona naturalmente notó esto y dejó como nota el saber el porqué de esto, era tiempo de la verdad. Sona. Bien Yodo-kun, tengo muchas preguntas pero las que iniciarán esta conversación serán, ¿por qué has faltado a clases? ¿Y cuál es el motivo de visita específico? Issei a pesar de no aparentarlo, se esperaba estas preguntas, conociendo lo estricta y directa que era la afamada presidenta del consejo estudiantil podía intuir que preguntaría, aún así, no lo ayudaba con sus nervios y su miedo ante el rechazo de su solicitud, mas la voz de su compañero lo empezó a tranquilizar para concentrarse en su actual objetivo. Ya un poco más calmado y con una mirada más segura, Issei observó el rostro serio de Sona y empezó a explicar su razón. Contó cómo lo ocurrido en la boda le había afectado luego de intentar salvar a Rias de la boda con Raiser, contó a su vez cómo había sacrificado su brazo izquierdo, sufriendo una dragonificación con el pasar de los días. Mostró él cómo su brazo ya no tenía su forma humana, sino que empezaba a asemejarse a unas garras de un profundo color carmesí. Todo lo explicado por Issei causó una visible reacción en Sona, quien intentó esconder su sorpresa bajo el clásico movimiento de ajuste de lentes. Naturalmente no pudo hacerlo, ya que constantemente miraba el brazo carmesí que tenía unas garras de un profundo color rojo, todo el brazo era impresionante. A pesar de haber visto otros seres en el inframundo con anterioridad, era impactante de todas formas, más sabiendo que esa ya no era carne de Issei Odo sino de Drake Gotch. Sabiendo que la razón por la que Issei no apareció es por Rias y todo lo que hizo para ayudarla, Sona se compadeció de Issei. A pesar de ser un pervertido, era capaz de sacrificar todo por sus seres queridos. Parecía que lo había subestimado, todos lo habían hecho, incluso su propia ama lo subestimó, aunque, lo que le dio una idea de qué hacer a continuación tenía que ver con el resultado de toda la boda luego de la gran pelea. Presenciando en primera persona el cómo el primo de Rias la salvó, podía tomar la oportunidad de tener al emperador dragón de la dominación de su lado.
Era débil, lo admitía, pero, ya dio sus primeros pasos a ser más fuerte, en especial ahora con su brazo de dragón. Con la dragonificación era inminente, solo debía contactar con la única persona con suficientes conexiones, su hermana mayor. Serafal Leviatán. Con esto cierro mi inicio y regreso. Quise hacer un camino distinto, con distintas decisiones, más centralizado en volver de esta historia y las otras algo mucho mayor. Espero les guste este viaje, porque será muy movido.